Doctor Enzo Ariel Sachursky. Buenas tardes, Enzo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo te trata el viento? Bien. Lo dudaste un montón. Eligió el camino del bien. Está bien, me gusta. Vi como por un momento tuvo la duda, pero decidió decir la verdad, tomar claro. el camino del bien. Bueno, Enzo, hoy vamos a hablar de algo que me da mucha curiosidad, porque la verdad que no sé qué es, y el nombre ya me presenta varias incógnitas. Síndrome del vestuario. Sí. Yo lo entiendo como vestidor, como algo de la ropa. Ajá. Pero entiendo que no, porque No. si es de urología no te veo hablándonos de outfits para este invierno. No. El síndrome del vestuario hace referencia a un trastorno que entraría dentro de lo denominado como dismorfias corporales, Ok. donde hay una alteración en cuanto a la percepción del tamaño del miembro masculino, ¿sí? Wow. Con una tendencia a pensar justamente que el tamaño del miembro no es lo suficientemente grande y donde el paciente está obsesionado justamente por esto, más allá de que las mediciones, sí, que uno pueda llegar a hacerle, arrojen que en realidad es un tamaño normal. Yo no sabía Ok. que existía esto, Pela. ¿Vos Claro. tenías No algún- tenía idea, no. Se le denomina de esa manera, ¿por qué? Porque justamente en los vestuarios, sí, es donde habitualmente hay como esa tendencia ¡Ah, claro! a comparar el tamaño del miembro Claro. con otros pares, ¿no? Que Por exacto. eso es que se denomina de esa manera. Qué loco, claro, yo en mi cabeza no tengo esa Eh, cosmovisión. No, de Pero- hecho, yo soy una persona de poco vestuario, así que la verdad que tampoco es algo que me pase muy cerca. ¿Qué querés que te diga? Pero básicamente en estos casos hay una afectación muy importante de la autoestima del paciente. Me imagino. Y básicamente la consulta se basa en buscar justamente alguna solución que radique en modificar el tamaño del miembro masculino, ¿sí? Acá creo que hay que hacer un par de consideraciones y tener en cuenta de que si uno quisiera medirse ¿sí? el miembro para determinar el tamaño o demás, siempre se lo hace en la erección, Perfecto. nunca en el momento de flacidez. ¿Está? Bien. Y el promedio, y volvamos otra vez con esta palabra, el promedio, el tamaño del miembro masculino en erección está entre los 9 a los 13 centímetros de longitud. Bien. Ese es el promedio, ¿sí? Pero es lo normal, ¿ok? Obviamente que pueden haber variaciones, pueden haber algunos que sean más grandes, ¿no? Pero ese es el promedio y creo que es importante hablar de esto porque nosotros recibimos muchas consultas sobre cirugías de agrandamiento del miembro masculino. Claro. Recordemos que tal cosa en sí, como aumentar el tamaño en cuanto a longitud, es complicado, ¿sí? Sí, me imagino, porque hay todo un el tamaño sistema ya ahí viene adentro. determinado genéticamente y se manifiesta durante el periodo de la pubertad, que es donde los genitales externos masculinos van a aumentar justamente su tamaño. Bien. ¿Ok? Pero para cirugías que me puedan permitir a mí un miembro de, no sé, de repente 14 centímetros, convertirlo en un miembro de 18 centímetros, no existen, ¿sí? Sí hay intervenciones que están pensadas para aumentar la circunferencia del miembro masculino, pero que básicamente todas estas intervenciones están pensadas para aquellos pacientes que padecen de una condición médica que es justamente el micropene. ¿Está? Y también es importante hablar de esto porque empezó toda una tendencia, toda una marea, si queremos decirlo, con respecto a la estética íntima masculina, Sí. donde ya vimos que el ácido hialurónico se le aplica en distintas regiones del cuerpo. Bien. Y últimamente hay como una tendencia cada vez ¿Ácido más hialurónico creciente en el pene? a la Es un administración montón. en la zona íntima para modificación del tamaño del miembro masculino. Y acá, ojo, porque cuando se administra, si bien cada vez que uno va a dar ácido hialurónico en distintas zonas no es el mismo para todos, Claro.
En cuanto a cuáles pueden llegar a ser los resultados con la administración de cualquier de estos productos de relleno, ¿sí? Los resultados son muy variables, ¿ok? Tengamos en cuenta que el ácido hialurónico, al administrarlo en cualquier otra zona, suele desparramarse, ¿sí? Suele distribuirse, puede reabsorberse en parte, entonces los resultados son variables, ¿ok? Puede haber un resultado positivo, como no. La verdad que por ahí someterse a cualquiera de estos tratamientos de relleno, ya sea ácido hialurónico, siliconas también hay, y otros productos más, la verdad que no serían algo recomendable, y sobre todo cuando el miembro masculino tiene un tamaño que nosotros consideramos como normal. Claro. ¿Ok? Por ahí la atención tiene que venir por otro lado, en primera instancia obviamente por una consulta con el médico, para plantear las inquietudes que tenga el paciente con respecto a lo que él autopercibe, ¿sí? De su miembro, y a partir de ahí obviamente ver si hay que hacer un abordaje integral también para manejar el componente ansioso obviamente o la autoestima también del paciente con un profesional también en la salud mental, ¿sí? Porque es algo que hay que desarmarlo de la cabeza del paciente. No es tan fácil de un día para el otro modificar lo que uno pueda llegar a percibir sobre su miembro, ¿sí? Y en cuanto a que por ahí todo el placer que uno puede llegar a tener en la intimidad con su pareja pasa exclusivamente por el tamaño del miembro masculino. Ok. ¿Sí? Lo que sí existe en el mercado es son prótesis de silicona que sí son aprobados por la FDA, que están orientados a aumentar la circunferencia del pene, ¿sí? Uno de los productos recibe el nombre de Penuma, ¿sí? Que básicamente es un implante de silicona subdérmico que se aplica sobre los cuerpos cavernosos, ¿sí? El pene en su interior tiene como dos cilindros, ¿sí? Uno al lado del otro, que son los cuerpos cavernosos, que son los que se va a llenar de sangre durante la erección y van a permitir esta modificación en el tamaño del pene. ¿Okay? Bien. Entonces esta prótesis iría obviamente por debajo de la piel, por arriba y alrededor de estas estructuras, y daría un aumento en cuanto a la circunferencia del pene. Puede que acompañado haya un pequeño aumento en cuanto al largo, pero básicamente el aspecto que va a dar más bien es en cuanto a la circunferencia. Esto sí está aprobado por la FDA, es un tratamiento que se puede llegar a ofrecer con los pacientes. Como todo tipo de tratamiento, en estos casos de prótesis suele ser un poco costoso. Me imagino. ¿Sí? Pero vuelvo otra vez a lo mismo. Yo creo que todo paciente que pueda llegar a por ahí pensar, ¿no? Que el tamaño de su miembro no es lo suficiente, ¿sí? O tenga dudas, el primer paso es obviamente la consulta con el profesional para abordar este tema, evaluar obviamente el caso, ¿sí? Y de ahí en adelante ver si realmente valdría la pena llegar a alguno de estos tipos de tratamientos, que obviamente siempre tiene que estar indicado por un profesional certificado, ¿sí? Yo vuelvo a hablar sobre esto porque una cosa es la cirugía o la estética facial, ¿sí? Que obviamente hay muchos productos que dan muy buenos resultados, que realmente hay modificaciones satisfactorias en cuanto a la apariencia y andan muy bien, pero otra cosa es ir a la parte íntima, ¿ok? Sí, yo no dejo de sorprenderme, lamentablemente, de que haya gente que tan libremente de repente tome la decisión de ir a un lugar X sin previa consulta con un médico a que te inyecten algo en tu zona íntima. Yo de solo pensarlo como que me corre un escalofrío. No lo puedo comprender, amiga, qué decir. Bueno, pero en realidad nosotros por lo menos no tenemos conocimiento de que eso al menos se haga en la provincia, no existe. Todos los centros de estética que trabajan se dedican más bien a la zona facial, entonces la verdad que esto no lo hemos visto, pero sí es algo que en otras zonas, como en Buenos Aires, sobre todo en Capital Federal, hay centros no necesariamente de estética que han empezado con esta corriente, ¿sí? El tema es que es cuando algo comienza, se empieza a prender pequeños focos. La cuestión es que los resultados, si llegan a ser malos, obviamente son difíciles de corregir, ¿sí? Y muchas veces van a requerir de entrar al quirófano
para retirar a veces, en el caso de la administración de ácido hialurónico, cualquier otra sustancia de relleno, obviamente pueden generar deformaciones en el pene, fibrosis, alteraciones en la erección, dolor posterior y demás, y eso es algo que es difícil de manejar. ¿Sí? Entonces, por eso yo creo que hay que tener en cuenta todas estas cuestiones antes de tomar una decisión de ese tipo. ¿Sí? Como vuelvo a decirlo, esto es cuando el paciente tiene a veces como esta sensación o esta obsesión por su tamaño del pene, posiblemente esté padeciendo de este síndrome que yo lo traje acá, y obviamente que requiere de un abordaje interdisciplinario para poder llegar a la resolución adecuada. No es tan fácil como ir y decir, me someto a... recordemos que como todo, el miembro masculino es uno solo, no hay repuesto, está. Entonces la verdad que someterme a algún tratamiento que no sé realmente qué resultados me va a dar, y es como un poco por ahí peligroso, ¿sí? Y que obviamente requiere primero una consulta de evaluación del caso y después ver para adelante. Si nosotros hoy hablamos de cirugías de agrandamiento del pene, nosotros recibimos muchísimas consultas con respecto a eso, ¿no? Entonces por ahí en la consulta nosotros tratamos de explicar al paciente que el primer paso es, a ver, bueno, determinemos el tamaño del miembro, ¿no? Se le explica cómo lo tiene que hacer, sí, cómo tiene que tomar las medidas. Obviamente después cuando viene la siguiente consulta se constata obviamente la medición, demás, y bueno, y se trabaja sobre eso. Bien. ¿Okay? Pero lo más difícil es sacar a veces esa idea de que el tamaño del miembro no es lo suficiente como para satisfacer a la pareja. Que es un poco una construcción social, lamentablemente. También, un poco sí. La pornografía, viste, que siempre bombardea con estos cuerpos idílicos y estas cosas tan exuberantes. Y aparte, el tema de la intimidad, del disfrute, del placer, ya lo hemos hablado muchas veces, no pasa únicamente por el tema de la penetración. No. ¿Sí? A veces va mucho más allá de eso. Por eso es bueno que por ahí, si el paciente idealmente está en pareja, la consulta sea con su pareja, entonces se puede hablar de este tema. Y aparte muchas veces la pareja puede aportar también información muy importante que a nosotros nos sirve para poder encaminar el tratamiento y la consulta. Buenísimo, Enzo. Me encanta que charlemos de estas cosas que desmistifican un poco y que vienen a traer también discusiones que muchas veces no se dan en los ámbitos donde se tienen que dar, con profesionales, con gente certificada, como vos decís, con un equipo que te sepa responder y te sepa contener también, y que te valide en tu emoción, pero que también, o en tu sensación, o en lo que estás ahí sufriendo, pero que también pueda darte una respuesta desde lo científico y avalada por las instituciones que corresponden, ¿no? Sí. Muchas gracias por traer este tema. Pela, ¿alguna pregunta? No, la verdad que súper conforme con lo que nos ha traído el doc hoy. Como te decía, es una situación que no se me ha dado, la verdad. No recorro tanto el tema vestuarios, pero entiendo de qué va, entiendo de lo que dice siempre el doc, que en esto de que si no disfrutás, en algún momento te termina repercutiendo de alguna manera, ¿no? Sí. Ya sea en tu relación con la persona con la que estás o con uno mismo. Entonces, bueno, está bueno poder recurrir a un profesional y asegurarnos de que lo que pensamos no es solo pasa en nuestra mente. Exactamente. Y teníamos hoy, cambiando un poco de tema, Enzo, un anuncio importante para hacerle a los pacientes y a la audiencia en general, Pela. No sé si vos estabas al tanto. Algo escuché en los te contaron pasillos. en los pasillos. Sí. ¿Qué nos tenés para comentar, Enzo? ¿Cuál es la propuesta para la comunidad de Va Con Todo? Que quienes siguen la página, siguen en el perfil de Instagram, habrán visto en alguna historia que había mostrado un artículo que llamó bastante la atención, que era un casco interactivo justamente de un cierto superhéroe que es muy conocido en la cultura popular, que es el casco de Iron Man. El casco que yo le había traído, que es interactivo no solamente al tacto, sino que también con comando de voz. Bien. La idea que se nos ocurrió es poder sortearlo en la comunidad. No es tan... pero yo la propuesta es obviamente que las condiciones, las bases, después ya la vamos a armar bien. Vamos a hacerla a partir de los pacientes que vayan al consultorio. Claro. ¿Y por qué esto? Porque a los pacientes les cuesta muchísimo llegar al médico. Y cuando hablamos de ir al urólogo, ni hablar. Es como...
es como palabra prohibida. Ujú. Entonces, como cuesta tanto que el hombre vaya a la consulta, esto no es solamente para hombres, mujeres también van a estar en igualdad de condiciones. Aquellos que vayan a la consulta, ¿sí? Nosotros los vamos a ir incorporando solamente con la consulta Ujú. en la participación, ¿sí? Del sorteo. Bien. Obviamente lo vamos a hacer acá. Y nada, esto es, como yo lo había dicho en su momento, es un premio para el cuidado de la salud. ¿Está? Bien. Para el cuidado de uno mismo, el comprometerse con uno, ¿sí? El estar Ujú. bien, el ir a la consulta obviamente para sacarme dudas, además cualquier cosa. Bueno, a veces hay que dar un motivo suficiente como para dar ese paso, vencer el miedo, ¿no? Así que creo que vamos a ir por este lado y bueno, esperemos que dé resultado, ¿no? Ojalá que sí. Les recomiendo estar atentos a las redes sociales de Estación del Siglo y a las redes sociales del doctor también, que tiene información muy importante en Instagram y muy asertiva sobre un montón de cosas que hacen a su trabajo, a la urología. Pero en este caso también vamos a anunciar seguramente por ese medio el sorteo, que va a durar en realidad durante una determinada cantidad de meses, porque Claro, también... vamos a dar la posibilidad de que quienes estén interesados puedan participar Exacto. tranquilamente, así que Y quizás también mamás que lleven a sus niños a una primer consulta, ¿por qué no? Para ir educándolos también en la costumbre de ir al médico, es algo Sí. que se puede enseñar, entonces imagino que eso también estaría bueno, ¿no? Y que se lo gane algún pacientito que haya ido a hacer su consulta con el urólogo como corresponde. Bueno, Doc, muchas gracias por Dale. acercarte en este jueves. La verdad que no acompaña el clima para nada, sí. pero gracias por estar siempre acá con información importante para la comunidad de Va Con Todo. Lo valoramos muchísimo siempre a todos los temas que traes. Contanos dónde te encuentra la gente que tenga alguna consulta o duda. Bien, de lunes a sábados en la clínica CEMEP y los días viernes por la tarde en el Centro Médico Salma. Perfecto. Muy bien, Pelita, nos vamos a ir a una música. Ya seguimos con Va Con Todo. Gracias, Enzo. Hasta la semana que viene. Gracias igualmente. Espera.